La ley ya está vetada, lo dijo el jefe de gabinete. Allí a las 8:30 de la mañana, como estaba prevista que iba a hablar en la sala, el anuncio es ese, ¿no? La ley ya está vetada. Es que quedó firmado ayer el veto. Lo único que faltaba era que se recibiera en la Casa de Gobierno el anuncio o el aviso por parte del Senado de que ya era una ley. Se acabó. Claro, ¿qué es lo que dice el gobierno fundamentalmente? Lo viene diciendo siempre, que fijar tarifas no es facultad del gobierno. Por eso el proyecto alternativo era la baja del IVA, pues sí, el tema de los impuestos es facultad del Congreso. Con esto tenés dos alternativas. Uno era ir por el camino legal a buscar la inconstitucionalidad de una ley porque el Congreso no tiene facultades para fijar tarifas. Eso te puede llevar varias semanas, te puede llevar un tiempo que hace que el periodo para el veto se te pase y ya no lo puedas vetar. Por eso el gobierno decidió rápidamente utilizar el veto y además por entender que el costo político ya está, ya lo pagó, lo viene pagando hace 2 meses básicamente el costo político, sí. No le cambiaba nada vetarla. La pregunta ahora va a ser, ¿qué hará la CGT? Porque desde un sector del moyanismo, Hugo Yasky esta mañana lo dijo claramente, si hay veto hay paro. Ahora habrá que ver qué dicen los otros gremios, los que están con Daer, digamos la cúpula de la CGT de Acuña, Schmid y sobre todo Roberto Fernández de la UTA, que bueno, si para el transporte, ahí sí se puede decir para el país. Te digo, habrá que ver las repercusiones, porque fue hace instantes y por ahora en la CGT lo que me dicen es, estamos analizando qué hacer. El gobierno acaba de anunciar el veto y además ratificando, Marcos Peña también acaba de decir esto, ratificando el rumbo propuesto. Ayer un poco lo decíamos, vos también lo comentabas ayer en el programa, Antonio. El gobierno lo que está haciendo con esto es dar vuelta a la ecuación y decir, nosotros solucionamos de alguna manera o intentamos solucionar el problema político que hay atrás de esto. Y la velocidad del veto y la contundencia tiene que ver con que Macri tenía que aparecer inmediatamente como que está en el control político, porque es lo que le está mirando el mercado, es lo que está mirando de afuera. Y la verdad que lo que pasó ayer no fue bueno, no fue para nada. De todas maneras, desde lo político el gobierno perdió mucho. Sí, por supuesto. Sin duda. El veto perdió mucho. Sin duda. Y se equivocó el gobierno, se equivocó el lunes con el mensaje. Macri terminó de cerrar filas en la oposición y perdió mucho porque lo que queda demostrado, que es lo que le preocupa en todo caso al sector financiero o empresario, los inversores es... Entonces no tenés tanto peso político y tanto control político, porque fíjate que en las dos cámaras no lograste frenar un proyecto. Claro. A la tarde habrá una conferencia de prensa, lo que me están diciendo, conferencia de Macri a la tarde en Salta, claro, va a estar al lado de Juan Manuel Urtubey. Urtubey, el gobernador, que presentó un proyecto alternativo y su hermano ayer votó en contra del proyecto del Partido Justicialista. Porque además empieza el gobierno a tejer otra vez las alianzas en vista del presupuesto 2019 y del acuerdo con el fondo. Por eso no hay tiempo tampoco para reprimiendas a los gobernadores. Porque vos, suponete que ahora le dicen, que es lo que suele pasar, bueno, vos me votaste en contra, te corto obra. No, la verdad que no lo vas a poder hacer, porque tenés que negociar presupuesto y tenés que negociar cuestiones importantes en el recinto. Y el gobierno hizo algo que no lo debe haber permitido nunca, políticamente su juego. La juntó Cristina de Kirchner y su bloque con el otro bloque peronista. La verdad es, digamos, que es el error gigantesco que cometió, y esto es lo que tampoco le da tiempo para retar a nadie. Tiene que sentarse a negociar y calmar las cosas. Ahora, ¿eso qué fue? Durán Barba, ¿no? ¿O eso es...? No, y yo la verdad que no lo sé, pero si vos mirás, es de manual de Durán Barba. Yo sigo pensando igual que la negociación estaba rota antes, que eso fue el último capítulo y que el discurso es electoral. Pero no estaba unificado el justicialismo con Cristina Fernández. Pero Pichetto ya había advertido que le daba una semana de tiempo, ya no había margen. Fíjate que ayer en el mensaje, algo que dijimos al principio del programa, nadie habló del proyecto. Peronismo, antiperonismo. Mientras tanto, Peña está anunciando el veto, anunciando que se va a seguir con el rumbo ya planteado desde diciembre de 2015, y ahí está anticipando que además Cambiemos va a ganar el 2019, digo, claramente. Tiene que ver con lo que ayer decía además María Eugenia Vidal, que iba a ser Macri el candidato. Bueno, desde ya lo que está haciendo Marcos Peña es políticamente mostrando que sigue todo tal cual y que el veto no cambió absolutamente nada. Antonio, perdón, control de daño. ¿Están confiados en que son fuertes en Córdoba, en Santa Fe, en provincias que tienen mucho caudal de voto? Es cierto que en provincia de Buenos Aires votan 11 millones de personas, pero digo, me parece que están confiados con lo que están haciendo en el país. De hecho, lo que charlábamos antes, las tarifas impactan acá. Acá, viste que en la Argentina, como pasa en el mundo, ¿no? Pero en la Argentina hay momentos donde dicen la clásica frase de Bill Clinton, es la economía estúpida, ¿no? Digo, acá no hay otra... Acá te define la elección del año que viene, la economía. Si vos lográs frenar la inflación, si la gente empieza a percibir, si empezamos a percibir que el dinero te empieza a alcanzar,
y el daño de semejante inflación, donde no alcanza el dinero, lo empezás a controlar, y es la única forma que vas a tener de ganar. Porque si no, la verdad le estás dejando todo servido a una oposición que gobernó 12 años también, ¿eh? Porque el discurso de Cristina Fernández de ayer, sacalo, abstenete de Cristina Fernández. Olvídate de Cristina Fernández, fue presidente 12 años, 8 años. La verdad es que le dejaste servido. El discurso es una atrás de otra, se lo dejaste servido vos del gobierno. ¿Y le alcanza, Discurso Macri, básico. el tiempo que queda de aquí a las elecciones a revertir un poco la situación? Fabri ayer La pidió un acuerdo sensación. rápido, lo más rápido posible, el canciller con el Fondo Monetario. Sí. Algunos dicen, bueno, ciérrenlo ya para poder mirar hacia adelante y empezar a mirar la elección. No porque depende no también de- no pueden hablar de la elección ahora. De lo que haga la oposición, porque digo, las dos cosas, ¿no? Lo que dice Juli, lo que haga Macri en bajar la inflación, en que la plata a la gente le alcance, y también lo que haga la oposición, si logra fortalecer un candidato. Digo, un candidato que... Sí, pero a veces A mí me da la sensación que muchos. el tema central sigue siendo la economía. Si el Sí, gobierno es básico. consigue Es básico. hacia afuera, hacia el mercado, hacia el fondo, hacia los inversores, mostrar que puede controlar la economía. Pero si vos y lo hacia brotás- adentro, una sensación Sí. complicada que está viendo es que gastes lo que gastes, la plata no alcanza, Sí. que esa es la sensación de la calle. Claro, ese Si sí. consigue frenar eso, no importa lo que pasó Si ayer vos en la lográs foto. rebrotar a Cristina- Pero tiene que conseguirlo, no es Vos fácil. podés ser- pero Cristina, ¿sabés? Hay mucha gente ¿Sabés que cómo? no va a votar con el bolsillo, Antonio, y va a Pero- votar contra. Yo creo que ahí tienen si vos un logras punto. que el dinero te alcance, si Sí. el que tiene una pyme empieza a ver que empieza a vender, que no que puede, bueno, si no cambia eso, olvídate. Si no cambia eso, olvídate, no hay forma. que Porque vos verdad viendo que la está economía llevando- hoy. Está llevando a nuestras cuentas mensuales a un límite donde ya empezás a ver si pagás un impuesto o no lo pagás y lo pateás 2 meses. El propio Estado patea todos los pagos a los proveedores. Es increíble. El Estado se convierte en uno de los principales generadores del quiebre de la cadena de pago, cosa que es absurdo. Fíjense, los pagos de los gastos del Estado a las empresas van a ver cómo se fueron retrasando. El propio Estado genera recesión. No, es increíble lo que está pasando. Entonces, si vos no revertís eso, no sé si Cristina... Pero yo o te hago Juan una Pérez, pregunta. no importa. Vos cubrís economía hace décadas. Yo te hago una pregunta. Vos ves lo que está pasando hoy de la Tampoco economía. soy tan grande. Bueno, son décadas. Hasta ahora era yo el único Bueno. viejo acá. Bueno, hace años. Vos ves los números hoy de la economía. Mañana aumenta la nafta, mañana aumenta el transporte. Sí. ¿Vos creés que la plata va a alcanzar en octubre del 2019? Y bueno, algún Una día tiene que estar. Antonio, para empezar la acción. Sí. Y lo de la nafta, sí, aumenta. Ahora después tenemos que confirmar. Mientras tanto está Peña confirmando el rumbo, el veto, confirmando que es imposible una ley donde estás dejando de recaudar 117 mil millones de pesos que necesitas buscar y no decide dónde la vas a buscar. Está criticando a los gobernadores porque dijo que no les gusta el doble discurso de los gobernadores. Marcos Peña, que se está anticipando también a algo que seguramente va a decir hoy Mauricio Macri a las 5 de la tarde, porque le van a preguntar a Macri del veto y le van a preguntar del aumento de nafta de mañana porque aumenta el impuesto. Esto está confirmadísimo ya. Sí. A ver, la cuestión cómo es. Lo que se decidió en la reforma tributaria que se votó en diciembre del año pasado es que se modificaba la forma en que se calculaba el impuesto a los combustibles. Se pasaba de una fórmula porcentual a una suma fija. Ya fue suma fija en otro momento y había cambiado. ¿Por qué dijo el gobierno, esto lo recomendó Nicolás Dujovne, por qué se incorporó de esta manera? Porque de esa forma creían iba a quedar desenganchado, al no ser porcentual, de una eventual suba de precio del petróleo. Lo Entonces, recomendó Dujovne. Lo recomendó Dujovne en la reforma tributaria. Es decir, si vos tenés el impuesto calculado de una forma porcentual, sube la nafta, sube el impuesto. Seguro. Si vos lo tenés como suma fija, va a subir de acuerdo a lo que vaya disponiendo la FIP, que el cálculo que se hizo es en base a la inflación. Bueno, como resultó todo al revés, ahora sube más. Digamos, el petróleo subió, pero además subió la inflación. Ahora, ¿no tienen la herramienta para frenarlo? Sí, la podrían FIP puede firmar decir que una no. resolución ¿Y por y qué decir no que lo se frenan? aplique. Pues, porque no tienen plata, porque no les alcanza plata, porque el gobierno sigue gastando mucho más de lo que ingresa y no, entonces de algún lado tenés que pagar las cosas. Ese es el problema. Cuando vos venís de años de gastar más de lo que te ingresa, cuando llega un nuevo gobierno y sigue gastando más de lo que te ingresa, con lo cual sumás más años, en algún momento tenés que frenarlo. Ahora, lo que es una vergüenza es que siempre se frena por la parte más baja, que somos todo lo que vivimos en la Argentina. Es decir, nunca se frena del gasto político, desde el gasto del Estado. Este es el problema grande. Entonces,
Vos seguís y todos los meses tenés que cerrar las cuentas. Y las cuentas son, gastamos mucho más, entonces ¿de dónde sacás? Subimos este impuesto. Bueno, ahí tenés. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad en nuestra casa. Tuvo de dos generar ideas, impuestos. Duhovne. Esta fue una, la otra fue el tema de retenciones. ¿De retenciones? En 24 horas fue un lobby espectacular. Me saco el sombrero. Bueno, ahí también se podía sacar plata. Sí, esa no Si el fue, costo lo tenemos que pagar esa no todo. fue una decisión que se tomó en la reforma, tributaria. Sí, si quieren recordar esa maravillosa reforma, ahí también se tomó la decisión de grabar las LEVAC en manos de extranjeros, ¿no? En tenencia El problema es extranjera. que además, la verdad que es un gobierno donde las cosas no le han salido bien, porque apostó todo de entrada a que venía dinero y venían inversiones. Nunca vinieron en lo que se necesita, que es en la inversión productiva. Y hoy es muy difícil pensar que van a venir con tasas del 40%, con una devaluación que tuviste de 25% en 3 meses. El presidente hace 2 meses dijo que lo peor ya había pasado. Y fíjate que lo peor vino después. Entonces, desde lo político el gobierno está, no sé si es complicada la palabra, pero está jugando un juego que no termina de entender. Y además esta sensación de la que hablamos, de que cuando la gente va a empezar a sentir que, bueno, todo lo que está pasando... Eso es clave para el resultado de la elección 2019. Y da la sensación de que hay poco tiempo. Digo, Antonio, va Por el eso, Fondo si vos no lo podés Internacional, va a hacer, empezar a... levantar el cuco de Cristina. Bueno, es una estrategia. A nosotros no nos gusta, porque no nos gusta la grieta. Pero es una estrategia. Pero no te sirve, ¿eh? A vos no te sirve levantar Sirve al el cuco gobierno, de Cristina. Cristina. No te sirve levantar el cuco de Cristina cuando vos la economía no te funciona. Sí. No te sirve eso, ¿eh? Hay una contrarrespuesta, claro. Claro, no te No, no sirve. sé, no sé. te Y, sirve. pero te agarrás del tema corrupción, que fue el estandarte durante Sí. mucho tiempo. Y lográs que el Pero, peronismo ¿sabes no cuál se es el una. problema? Que tenemos una sociedad donde no le importa nada la corrupción, porque lamentablemente es una sociedad básicamente corrupta. Entonces, claro, entonces me decís, ¿sabés qué? Si vos hablame de corrupción, pero yo quiero que la plata me alcance. No que le está sirve levantar a probado que Cristina con esta electoralmente- situación económica. Está probado que electoralmente no te castigan por corrupción. Te castigan No le sirve, no por le el sirve corrupción. levantar a Cristina. Ese es el error que cometió el lunes. Está hablando Marcos Peña, definiciones ya concretas. Ya anunció el veto, es decir, ya la ley está vetada, lo dijo el jefe de gabinete. Se va a seguir con este rumbo, no hay cambios en los rumbos previstos desde diciembre de 2015. Estamos molestos con los gobernadores del doble discurso. Hoy se reúne Macri con uno de los gobernadores de oposición, pero con mejor relación con el gobierno de Urtubey. Vamos a ganar el 2019, dijo Marcos Peña. Esto es en la sala de prensa de la Casa de Sí. Gobierno, no es una conferencia de prensa. Mira, te sumo un dato. Me dicen desde Camioneros, ¿no? A las 11 arranca la negociación paritaria. Pero el lunes, todas las regionales de la CGT se autoconvocan en la Central Obrera y van a pedir el paro, de forma oficial. O sea, ya hay un sector de la CGT que va a ir el lunes y va a decir, va a golpear la puerta y va a decir, Tampoco te sirve para vayan al nada paro. el ¿no? El paro te suma más conflicto y no te soluciona nada, esa es la verdad. No, la Son solución no, yo digo lo las que... viejas recetas que no sirven para nada. Eso es lo que una parte de la CGT ya está buscando esto. Por eso es importante, Triaca llega el lunes a la OIT y quiere frenar el paro. Porque si a vos al conflicto político en el Congreso le sumás encima el conflicto con la CGT y los movimientos sociales y la inflación, bueno, son demasiadas batallas, que Mauricio Macri evidentemente no quiere dar. Conferencia de prensa a la tarde en Salta.